Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, donde las figuras alternativas cobran vida. El día de hoy nos acaba de llegar toda esta paquetería directamente desde AliExpress. Hoy estamos con un nuevo espacio. Quiero traer las figuras de Dragon Ball desde el otro lado del charco. Esto me ha sorprendido muchísimo porque ha sido muy rápido el envío. Menos de una semana ya estuvo en mi casillero. Así que vamos a empezar a abrir este de aquí, que es el más pesadito. Así que acompáñame a ver qué contienen estas figuras. Vamos a abrir rápidamente. Cogemos nuestro estilete y a proceder a abrir. Aquí tenemos una caja. Vamos a ver qué contiene en su interior. ¿Qué nos trae esta cajita? No sé qué nos vendrá porque hicimos algunos pedidos. Veamos qué tenemos por aquí. Son nuestros amigos de las Fuerzas Especiales Ginyu. Por aquí tenemos a Butter. En esta caja nos vino a Butter y al Capitán Ginyu. Nos ha venido de obsequio las dos ranitas de Namekusei y se ven muy hermosas. Así que vamos a empezar a hacer la revisión de la figura de el Capitán Ginyu. Empezamos esta saga con el Capitán Ginyu. Y bien, ya por aquí estamos de vuelta. Nos dimos una pequeña pausa para recrear esta pequeña escenografía para poder traer nuestras figuras de Dragon Ball para este nuevo espacio del canal. Así que espero que les guste. Si adquirimos esta figura de las Fuerzas Especiales Ginyu en AliExpress, nos va a venir en una fundita. Esta vez me vino ya abierta, puede ser... No sé si que en la empresa de Courier, en el casillero en Miami, me lo abrieron para constatar las figuras, pero ya vino las funditas abiertas. Por aquí la tenemos, nos viene la base para posar a la figura y en otra fundita viene la parte de las piernas que como vemos también está abierta. Así que también nos viene una etiqueta que nos dice: la unión entre piezas es muy ajustada y necesitarás un secador de pelo para calentar la zona y así poder ensamblarlo bien. Así que espero no necesitarlo, espero que mi figura venga bien, porque no tengo a la mano, para ser sincero, un calentador de pelo en este momento. Así que vamos a intentar ponerlo y luego analizar a la figura. Así que nos vienen dos partecitas. Vamos a ver si que podemos ponerla con fuerza. Bueno, veamos. Uy, está un poco duro. Bastante duro diría yo. Pero aquí nos falta un poco de embonar. Pero lo voy a dejar así en ese momento. Vamos a ver la estabilidad. Ahí tenemos, saquemos esto por acá y miren, ahí tenemos ya nuestra figura del Capitán Ginyu. Tiene una buena estabilidad, pero siempre es recomendable ponerle esta piecita o cualquier soporte para que estas figuras no se te caigan, se te venzan con el peso. Y pues si la tienes en una vitrina, puede ser que haga un efecto de dominó y derrumbe tus otras piezas y eso va a ser un dolor de cabeza. Así que te recomiendo siempre poner estas basecitas. Esta figura es muy pesada, es muy grande. Ya más adelante te voy a decir todas las medidas, el peso exacto para que tengas en cuenta a la hora de adquirir esta figura. Esta figura es una estatua de PVC, es macizo, como puedes ver, de que tengas una idea. Vamos a ver, miren nada más, el rostro está muy bonito. Esta figura es muy fiel al anime, es muy parecido. Miren, el rastreador está muy bonito, las venas en su cabeza, el esculpido está bien, la pintura está bien. Aquí en los cachitos me vino un pequeño despintado, no sé si se alcanza a ver. Sí,
Aquí también en la parte de la pechera está mal delimitado la pintura. Por acá también podemos ver una falla. Aquí en esta parte de aquí se ve una parte, como una especie de suciedad del color café de acá, en esta parte de los hombros aquí adentro. No sé si que ahí sí le podemos notar. Tiene bastantes fallas en la pintura, como podemos notar. Los músculos están meticulosamente bien esculpidos, otorgando a la figura una apariencia robusta con proporciones bien definidas. El diseño del traje de combate está bien diseñado, al igual que las botas, que se ajustan perfectamente al personaje del anime. Tras mi primera experiencia comprando figuras de Dragon Ball en AliExpress, puedo compartir que al analizar en detalle se pueden apreciar algunas imperfecciones en la pintura. Sin embargo, el esculpido en sí está bien logrado. Es evidente que existen ciertos pequeños detalles que al observar de cerca restan calidad al personaje. No obstante, es importante tener en cuenta que se trata de réplicas, también conocidas como bootlegs, las cuales conllevan el riesgo de presentar estas imperfecciones. En última instancia, es necesario analizar si el costo justifica estas posibles fallas. Consideraciones importantes a tener en cuenta antes de adquirir esta figura de AliExpress. 1. El tamaño, medidas o escala de la figura. Es importante conocer las dimensiones de las figuras, 25.5 centímetros aproximadamente en este caso. Este detalle cobra relevancia al momento de colocarla junto a otras figuras de distintas escalas, evitando así que desentone con tu colección. 2. El peso. Es importante conocer bien el peso a la hora de comprar, ya que esto implicará gastos de envíos según el peso. A veces puede llegar a costar más el envío que la misma figura, y más que todo en países como el mío, Ecuador, donde no se puede comprar directo de la página de AliExpress. Esta figura tiene un peso aproximado de 485 gramos. 3. El precio. Esta figura tiene un costo de 23,78 centavos con caja y 21,45 centavos de dólar sin caja, más el 7% de impuesto de la página. Personalmente prefiero comprar estas réplicas chinas sin caja, ya que muchas veces las cajas llegan dañadas y no valen la pena, y así me ahorro unos ciertos dólares. 4. Fiabilidad del vendedor. Es esencial comprar en tiendas confiables, con buena reputación, y revisar las reseñas de otros compradores para determinar si la figura es recomendable o no. En la descripción de este video encontrarás el enlace de compra si estás interesado en adquirir esta figura. 5. Inspección del paquete. Al recibir tu paquete es muy recomendable revisar inmediatamente su contenido detenidamente. Si es posible, graba mientras lo abres para tener evidencia en caso de fallos o piezas rotas. De esta manera podrás reclamar y abrir una disputa para obtener un reembolso o que te envíen una figura nueva. 6. Adquirir el set completo. Si deseas obtener las ranitas de Namek como obsequio, es crucial comprar las 5 figuras de las fuerzas especiales Ginyu para que te las incluyan. Y bueno, mis guerreros, hasta aquí hemos llegado con la revisión de la figura del Capitán Ginyu, réplica de la Ichiban Kuji Master Light. Espero te haya gustado la reseña y te sirva para sacar tus propias conclusiones a la hora de adquirir esta majestuosa pieza. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, compartir, darle like, ya que eso me ayudaría muchísimo para traerte más contenido como este. Chao, cuídate y nos vemos en un próximo video del Doc Zodiac. Chao, bye.